guía. Y el nivel de evidencia que le colocan ahí, porque es cierto, es 1A. O sea, no es que, a ver, voy a intentar, no, en verdad sí vale la pena, porque la reducción de eventos no es despreciable en varios niveles. Estamos hablando de stroke, infarto, muerte, etcétera. O sea, cuando hay un descenso mayor de 140, sí se beneficia. Existen series muy grandes de miles de pacientes que sí se ha demostrado que partiendo de un 135 y le bajo más, sí logro menos eventos. Entonces sí vale la pena. Lo que pasa es que, como dijo el doctor Coca, agrega una palabra mágica que siempre la menciona el doctor Manso en sus conferencias, es si tolera. Si tolera la medicación, si tolera el tema, si tolera todo, sigan bajando y no pasa nada. Al contrario, sí va a haber beneficio. Claro, estamos de acuerdo con el 120 que ya es, y ahí no es que uno pueda hacerlo, podría hacerlo, pero no hay solidez en evidencia clínica, porque ni SPIN pudo demostrarlo, porque tampoco llegó a menos de 120. O sea, no tendría ni un sentido ser menos de 120. Pero yo creo que no es descabellado llegar a 130 y con 80 como una meta interesante. Grupo aparte, punto aparte, estamos hablando ya del grupo autogenerado, que nadie tiene respuesta para eso, salvo los 3 o 4 estudios que hay chinos, un par de ellos, y Haibet, que hay un estudio más. En total solamente hay 4 estudios en total que tampoco tienen una meta específica, pero digamos que es un grupo muy difícil que nadie tiene la respuesta exacta qué hacer con ese grupo de personas. Pero en el grueso, yo creo que sí estamos de acuerdo, como primera posta, 140/90, ese es mandatorio, 1A. Pero tiene que tratar, intentarse un 130/80 si es valedero, si tolera la medicación. Aquí es que, a ver, solamente una pregunta. ¿Quién está en capacidad de tolerar media hora más esto? Porque me dicen que se pueden dar. ¿Quieren o no quieren? Sí, ya. Entonces, dame el minuto. El asunto es que, obviamente, de todo lo que hemos hablado en términos de epigenética, epigenómica, del medio ambiente y todo, te lleva a que tú busques, y por eso me refiero, Alfonso, con tanto entusiasmo, a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque cuando yo hablo del HOP3, estoy hablando del 28% de los 12.500 que fueron colombo-ecuatorianos, ¿ok? Es perfectamente aplicable a mi realidad. No estoy hablando solo de otra población, estoy hablando de mi población. Y en esta población de latinos viviendo en países latinoamericanos, no de latinos viviendo en Estados Unidos, ¿cierto? De latinos viviendo en países latinoamericanos, el punto de beneficio fue en aquellos que tenían más de 143 para la administración a dosis fija de 2 antihipertensivos a mitad de la dosis, ¿cierto? Fue eso. Cuando yo me bajé más, aumentó el riesgo del segundo desenlace primario compuesto, en el cual incluía falla cardíaca, paro cardíaco resucitado, ¿cierto? Ahí incrementó el riesgo cuando la presión arterial fue a 122. Entonces, ahí ya tengo una evidencia, primero, de pacientes que son la mayoría, riesgo moderado hipertenso. Segundo, que son de la región a la que yo me pertenezco, del país en el que yo estoy, a tal punto que la reunión de Chicago, organizado por Bacris, donde me tocó a mí representar a Latinoamérica, el argumento fundamental fue: yo voy a presentar los datos del HOP3. ¿Por qué? Porque estos son datos de mi población, no son datos de los americanos con 35 de índice de masa corporal. Hombre, es que somos una realidad biológica un poco diferente, que respondemos a una realidad socioeconómica diferente. Y eso ha de quedar claro, mi querido Alfonso Bryce, Englishman. Yo no quiero espantarte, Patricio, pero no sé si estamos leyendo el mismo ensayo. Yo no he leído el ensayo, discúlpame, Félix. Yo he participado, y si vos ves bien, el autor tercero de ese estudio es López Jaramillo, que aquí te está hablando. Así que eso no es cuestión de que he leído o no he leído. Lástima que no sepas leer bien. Bueno, lamentablemente tengo que comentarte que tu brazo de presión arterial no funcionó. Claro. Entonces, pues, ¿qué me estás hablando? Pues, entonces, ¿qué estás hablando? El brazo de lipio sí funcionó, pero el de presión arterial no funcionó. Entonces no hubo beneficio. Si usted me da gratuito esta lección que le voy a dar, se la voy a dar gratuita, doctor. Preespecificamos precisamente para darle respuesta a la respuesta que no teníamos, porque todavía el punto de corte de 140 para tratamiento farmacológico de las diferentes guías se basaban en metaanálisis, no se basaban en un ensayo clínico. Entonces nosotros preespecificamos, yo te digo, no es cuestión de leer, sino de hacer, ¿cierto? Preespecificamos que íbamos a hacer el análisis en terciles, ¿cierto? Entonces el primer tercil
precisamente fue el tercil de más de 143. Y en este tercil de más de 143 hubo una reducción del 27% de infarto, de accidente cerebrovascular y de muerte cardiovascular. Y subió al 30% cuando incluiste falla cardíaca y paro cardíaco resucitado. Y eso, discúlpame, mi estimado Félix, no es cosa de leer, sino cosa de hacer. Y en eso nosotros hicimos. De la población general, pero está discusión nada más. No, pero venga. Espera, está bien, pero vamos a poner al profesor Coca para que ponga orden acá. No te va a poner con la voz de Sambo, que haga orden. Mi querido profesor, mi querido maestro, estamos de acuerdo. Tu riesgo, te voy a resumir de estudio Hop 3, el gran éxito que tiene ese día se está poniendo otra vez en el tapete para reevaluarlo en el manejo, tipo como se ha discutido Steno. Y te voy a decir por qué. 143 y más, tú tienes una reducción que tuviste ese beneficio. Cuando bajaste más la presión, que llegaste a 130 y todo, no fue tan meritorio y 121. Tu gran éxito fue en el grupo que recibió estatina. Un grupo adicional recibió estatina y bajó el riesgo. O sea que no es tanto. Por eso es que se dice que la presión es 140-90, todos quieren llegar a 130-80. Nadie ha dicho en 120. Al contrario, el europeo fue bien claro. De ninguna manera menos de 120, porque los gringos, y perdón que te digo esto, los gringos no es que soy fanático porque son más inglés que el gringo, entonces le contestaron, un momentito, pero el sprint y todo, no, un momentito, no hubieron diabéticos, hubieron mucha medicación, no me confunde usted la cosa. 140, pero todos queremos estar en 130, menos no, y eso es el último estudio del profesor Sanchetti, lo recordamos que fue el que marcó. Yo creo que a ver, a mí lo que me gusta de estas discusiones, y Félix siempre es muy directo, la diferencia entre los hombres y las mujeres es que los hombres podemos discutir y hasta pelearnos y hasta golpearnos, y en media hora ya ni nos acordamos. Ustedes se acuerdan por los siguientes 20 años. Entonces, pero Joffre, dame la oportunidad de explicar el Hop 3. Si ustedes se acuerdan, en el Hop 3 salieron 3 publicaciones en el mismo número del New England, con los 3 brazos diferentes. Entonces, no podemos mezclar los 3 brazos diferentes. Por eso salieron 3 publicaciones. Se nos criticó mucho en lugar de hacer una sola publicación, porque hacemos 3 publicaciones que salieron en el New England en el mismo número. Es que el enfoque era diferente, ¿cierto? En una queríamos evaluar si efectivamente lo que no sabíamos exactamente hasta ahora, después de eso las guías le pusieron como evidencia 1A, como Antonio mostraba esta mañana, al decir los que se benefician del tratamiento farmacológico son aquellos que tienen más de 140, listo. Ahora ya tenemos un ensayo clínico que muestra eso. Por consiguiente, el que va a recibir tratamiento, eso hasta Paul Welton está de acuerdo en que el que debe recibir tratamiento farmacológico es el que tiene más de 140 de sistólica. Eso fue un brazo. 27% de reducción en un punto primario preespecificado que fue por terciles. Segundo brazo fue, ¿qué pasa si yo doy rosuvastatina a mitad de las dosis? 10 miligramos. Y en eso fue el resultado espectacular, en términos de que no interesaba el perfil lipídico de base, sino el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Moderado. Estarás de acuerdo conmigo, espero, Félix, en que la edad es un riesgo no modificable, un factor de riesgo no modificable. Entonces, cogimos nosotros solo individuos, hombres de 55 años o más o mujeres de 60 años o más, ¿cierto?, que tenían un factor de riesgo adicional. En el 87% fue aumento en la relación cintura-cadera. En estos, independientemente del nivel de LDL colesterol, aún más, el criterio de inclusión por guías es que no podía tener más de 130, porque debía haber recibido estatina, eso decían las guías para la época, ¿cierto? La administración de apenas mitad de la dosis rosuvastatina, 10 miligramos, redujo en 30% los eventos cardiovasculares. Y cuando dimos el combo, y ese es el tercer papel, y ese es importante, ¿qué es lo que ocurre entonces en individuos que tienen más de 140, 90 de presión arterial y que uno les da por riesgo estatina? Entonces da el combo de un candesartán 16 miligramos, específicamente hidroclorotiazida 12,5 y rosuvastatina 10 miligramos.
40% de reducción. ¿En quiénes? En los que tienen más de 140/90. ¿Cierto? En los que tienen menos de 140/90, lo que ocurrió al dar los dos antihipertensivos en la estatina es más bien un incremento del 6% de eventos cardiovasculares. ¿Entiendes? Entonces ahí quedó claro. Si yo tengo un señor de riesgo moderado, con más de 55 años y panzón como el que les habla, ¿cierto? Pero tiene la presión arterial en menos de 140/90, solo la estatina. Pero si es un individuo, esos son poquísimos, ¿no es cierto? Pero si es un individuo que tiene más de 55 años, tiene aumentada la relación cintura-cadera, la administración de dos antihipertensivos más una estatina le va a disminuir en 40% eventos duros, tanto el coprimario 1 como el coprimario 2, Félix. ¿Por qué te digo que el hacer es una cosa? Es más fácil contar lo que uno hace que contar lo que uno lee, como tú lees muy bien, ¿cierto? Pero es más fácil contar lo que uno hace a contar lo que uno lee. Se acabó el Hop 3. Ahora vamos. Se acabó. Pasemos al siguiente tema. No. Ustedes alzan la mano cuando se cansen. La verdad, yo ya estoy cansado, pero si ustedes... No, hay un tema... Mira, vamos a tener tiempo y vamos a abrir, pero hay dos cosas que yo quiero discutir ahorita. Doctor Coca, ¿qué es lo importante? ¿Las cifras de presión arterial o la forma como las bajo? En otras palabras, ¿lo que a usted le interesa es lograr metas de presión o le interesa lograr las metas con algún tipo de medicamento especial? Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes e inseparables, porque yo no puedo conseguir metas de presión a base de estrangular al sujeto, pegarle un golpe en la cabeza que pierda la conciencia y le descienda la presión. Por tanto, además de la meta, ¿qué utilizo para conseguir la meta? Es importante. Es importante. Entonces, ¿en base a qué la guía europea hace la recomendación de la terapia combinada inicial? Porque después de revisar cientos de miles de pacientes incluidos en los ensayos clínicos controlados, la conclusión a la que se llega, y esto hay muchos metaanálisis, sobre todo del grupo de Alberto Zanchetti, que lo muestran, el bloqueo del sistema renin-angiotensina se ha visto siempre como algo muy beneficioso para prácticamente todos los tipos de hipertensión, de riesgo moderado, de riesgo medio, de riesgo elevado, de riesgo muy elevado. Para las comorbilidades, bloquear el sistema renin-angiotensina en un hipertenso es muy importante, pero a veces no es suficiente. Y como no es suficiente, hay que asociarle algo. Y entonces aquí está una de las claves en las cuales el médico es el que tiene que tomar la decisión. ¿Le asocio un calcio antagonista o le asocio un diurético? Las evidencias son múltiples. Tanto asociando un calcio antagonista como asociando un diurético, las reducciones de presión que yo obtengo son muy similares. Por tanto, las metas en sí mismas, las cifras por sí mismas, serían las mismas si yo le asocio un diurético o si le asocio un calcio antagonista. Entonces, ¿por qué esa posibilidad dual de añadir una cosa u otra? Precisamente en el concepto de individualización del tratamiento, porque no todos los pacientes son iguales. Entonces, dependiendo sobre todo del perfil metabólico del paciente, la recomendación va en un sentido o en otro, pura y simplemente porque sabemos que los calcio antagonistas asociados al bloqueo del sistema renin-angiotensina son neutros y la suma de los dos, neutro más beneficioso, es beneficio adicional en la reducción de la resistencia a la insulina, etc. Sin embargo, la asociación con el diurético, vamos a decir que lo que haría sería perder eficacia del bloqueante del sistema renin-angiotensina en su papel regulador de la sensibilidad a la insulina. Pero ¿cuál es? Eso es la teoría, muy bonita. Yo tengo que tomar la decisión, vale, me baso esto. ¿Cuál es la cruda realidad? Que al menos nosotros, el 80% de los pacientes que nosotros vemos en la unidad necesitan 3 fármacos antihipertensivos. Y por tanto, la discusión bizantina de si le asocio un calcio antagonista a un diurético
pasa a un segundo nivel, porque la inmensa mayoría van a necesitar los tres. Y yo diría que en mi visión de futuro, yo creo que de cara al futuro, las estrategias de tratamiento lo que van a hacer es ir favoreciendo el uso de múltiples fármacos antihipertensivos asociados a dosis muy bajas. Entonces, yo creo que a pesar de que solo existe publicada la prueba de concepto de la ultra low dose, muy bajas dosis de 4 antihipertensivos, claro, ha demostrado ser muy eficaz. Y es lógico porque desde la perspectiva fisiopatológica, como las causas de enfermar del hipertenso esencial son múltiples, porque no es única, estaríamos hablando de enfermedades monogénicas y no es eso. Si yo utilizo 4 fármacos que tienen mecanismos de acción distintos y los junto, lo que estoy es aumentando enormemente la probabilidad de reducir la presión. Entonces yo creo que de cara al futuro lo más importante será eso. Es más, la guía deja abierto al criterio del clínico qué ocurre cuando yo utilizo una terapia dual, 2 fármacos. Imagínense que en un paciente concreto yo he empezado con una dosis de un ARA2, mitad de dosis de un calcio antagonista y el paciente ha reducido la presión, pero no la ha normalizado completamente. ¿Qué hago? Aumento la dosis del ARA2, aumento la dosis del calcio antagonista, aumento las dosis de los dos o manteniendo las dosis bajas le añado un tercero. Esa es una decisión del clínico. Entonces, a mí personalmente me gusta más añadir un tercero, un diurético a dosis bajas, que aumentar el amlodipino, porque el riesgo de que tenga edema maleolar me aumentará muchísimo. Entonces, yo creo que de cara al futuro, el uso de dosis bajas, salvo los ARA2, que son los únicos que podemos utilizar a la dosis máxima, porque ahí no aumentamos ningún riesgo, ningún efecto secundario. Pero de todos los demás medicamentos es muy importante el uso de las dosis mínimas necesarias para conseguir el objetivo. Yo creo que ese es el resumen, ¿eh?